Ya hemos hablado de la fe en otras ocasiones y en esta ocasión quisiéramos hablar de la fe o de las consecuencias de no vivir por fe. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Si no es así, pues será otra cosa menos fe, al menos escrituralmente hablando. Esto por cuanto si analizamos las Sagradas Escrituras y la vida de los héroes de la fe mencionados en las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que los héroes de la fe actuaron en base a lo que Dios les dijo o a lo que Dios les pidió. O sea, no tomaron la iniciativa por la fe en nada, fue Dios indicándoles o diciéndoles lo que habían o debían hacer y cómo, y ellos creyeron en Dios y lo hicieron, o sea, obedecieron. Noé, por ejemplo, llevó a cabo la descomunal obra de construir un arca con todas sus implicaciones, en la cual él y su familia, 8 personas, se salvasen. Y lo hizo porque Dios le dijo que tenía que hacerlo. Y no solo le dijo que tenía que hacerlo, sino que le dijo cómo debía hacerlo. Él le creyó a Dios y obedeció a Dios e hizo las cosas como se le indicaron. Gedeón, por ejemplo, enfrentó un ejército como de 130,000 o 135,000 hombres entrenados con tan solo 300 hombres. ¿A quién se le puede ocurrir enfrentar a 135,000 hombres con tan solo 300? Mejor rendirse. Pero Gedeón lo hizo porque Dios le dijo que lo hiciera. Gedeón le creyó a Dios y por lo tanto Gedeón le obedeció a Dios y lo hizo, alcanzando una rotunda victoria sobre estos 135 hombres. Era un enfrentamiento, algo así como de 450 hombres a uno. Los mártires, los santos mártires, hombres como Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, quien aparece mencionado en Apocalipsis en el capítulo 2, en el versículo 10, que aunque no cita su nombre, históricamente en ese momento, cuando fue enviada la carta por Juan a la iglesia de Esmirna, Policarpo era un hombre de 82 años y pastor de la iglesia. Pues bien, los santos mártires, hombres como Policarpo, que fueron torturados y asesinados por la causa de Cristo, porque Dios le dijo, porque Dios le indicó que así tenía que ser. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el testimonio del apóstol Juan, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. No por la fe, Policarpo declaró, por los méritos de Cristo y por los méritos de la sangre de Cristo, yo me declaro libre. La palabra de Dios habla con claridad. Se le está diciendo a Policarpo: mira, te van a arrestar, te van a llevar a la cárcel, te van a torturar, vas a sentir en cada hueso de tu cuerpo la pena por vivir por Cristo y te van a matar. Pero sé fiel, le dice el apóstol, pero sé fiel, o le dice Dios, hasta la muerte. Si más no recuerdo, algo se dijo también de los héroes de la fe en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 36 al 37. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido. Los santos mártires. Dice que experimentaron todo tipo de vituperios. Hay una parte, un texto aquí, creo que es en el versículo 37, que anduvieron vestidos de pieles de ovejas y de cabras. Bueno, el Imperio Romano fue muy cruel. Cuando tomaron a los creyentes, mataban a las ovejas, a las cabras, y todavía tomaban sus pieles destilando sangre y se las ponían a los cristianos y las lanzaban a la arena. Para que los perros salvajes o las fieras salvajes, los leones, los despedazasen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y leímos en el versículo 39 y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos. Noé, Abraham, Gedeón y los santos mártires obedecieron a Dios al creer lo que Dios les había dicho que hicieran y obedecieron. De modo que la fe es todo aquello que tiene sustento en la palabra de Dios y nos lleva a la obediencia. Como decía el apóstol Pablo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, digo yo, la fe debería alcanzarnos para obedecer a Dios y hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. De lo contrario, no es fe. O hay un movimiento ya añejo quizás, que dice que nosotros solamente tenemos por medio de la fe que clamar a Dios. Y Dios va a mover su brazo a nuestro favor. Nos ha tocado escuchar personas decir que la fe es eso. La fe es un poder milagroso, una varita mágica capaz de mover el brazo de Dios a nuestro favor. Y yo me cuestiono y me digo, bueno, si tanta fe tenemos y solo tenemos que proclamar aquello que nosotros queremos, ¿por qué no proclamamos tener un don para poder servirle a Dios? ¿Por qué no proclamamos tener el don de continencia para poder controlar nuestra lascivia y nuestras pasiones y nuestros deseos? ¿Por qué no proclamamos dejar de tener malos pensamientos? ¿Por qué no proclamamos tener una boca sana y dejar de decir malas palabras? ¿Por qué no proclamamos tener el control de nuestra boca para que no nos metamos en comentarios y en chismes y en este tipo de cosas? ¿Por qué no proclamamos tener la capacidad de ganar almas e ir por el mundo así predicando el evangelio con denuedo? No. Hoy decimos que tenemos fe si andamos por el mundo haciendo portentos y milagros. Yo recuerdo, no lo puedo olvidar y no puedo dejar de citarlo, un joven que iba a nuestra iglesia y dice, pastor, ya no vengo más. ¿Lo que pasó? Es que voy a ir a la otra iglesia. ¿A la otra iglesia? Me dice, sí, porque ahí hablan de los dones espirituales. Y yo quiero tener el don de sanidad para ir por todo el mundo, sanando a los enfermos y resucitando a los muertos. ¿Por qué esto es así? Porque la fe no es un poder capaz de mover la mano de Dios a nuestro favor. Mi amigo, yo le voy a recordar que Dios es todopoderoso, el omnipotente Dios, y no existe ser humano en el mundo que pueda mover la mano de Dios a su favor. Simón Pedro bogó mar adentro y echó la red. No porque era un hombre, un pescador experimentado, sino porque el Señor le dijo. Una vez más, sí, Lucas capítulo 5, lo hemos estado citando mucho en nuestros videos. Lucas capítulo 5, versículo 4 y 5.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cómo? Que en tu palabra echaré la red. Tenemos como 12 horas, Señor, toda la noche hemos estado pescando. Fuimos por aquí, fuimos por allá, la echamos aquí, la echamos más allá, pero no hay nada. Los peces se fueron. No se fueron. El Señor les dijo, mire, háganme el favor, váyanse mar adentro, cuando yo los llamo vienen. Y le dice, mira Pedro, yo te digo que boga mar adentro, más o menos aquí, aquella, allá, por ahí. Pero allá hágalo. Bueno, Señor, si tú lo dices, en tu nombre echaré la red. Entonces Pedro logró la pesca que logró, porque el Señor le dijo, porque el Señor le indicó, y aunque había estado toda la noche pescando y no había nada, le creyó al Señor y obedeció. Es muy triste y muy lamentable, porque queremos hablar de las consecuencias de no vivir por fe. O sea, de vivir pensando que podemos literalmente torcer la mano de Dios a nuestro favor, así, con tan solo un chasquido de nuestros dedos, en lugar de usar nuestra fe para conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuáles son algunas de estas consecuencias? Yo creo que una que ya se está viviendo y el cristianismo está viviendo es que vamos a vivir engañados. Correcto, es una consecuencia. Regidos por falsas expectativas de victoria, dejándonos llevar por nuestros sentimientos y emociones, incapaces de poder obedecer a Dios y experimentar un cambio radical en nuestras vidas. Pues cada vez que llegamos a la iglesia, ¡shum!, alguien nos inyecta una dosis de adrenalina, haciéndonos pensar que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Por lo tanto, estamos engañados con falsas expectativas de victoria basadas en sentimientos y emociones cuando nosotros estamos mal. Experimentamos un culto maravilloso y glorioso con sanidades y un montón de milagros y de vainas y de cosas, y cuando salimos de la iglesia salimos iguales para volver a entrar igual. Y el mayor problema de creer de esa manera es vivir engañado, pensando que todo está bien cuando nosotros estamos mal, sin ser capaces de contener nuestros deseos, llenos de ira, de enojo, de rencor, siendo intolerantes con los demás. Somos como un Alka-Seltzer, una gotita y ¡bum!, y ya explotamos. Pero llegamos a la iglesia y todo está bien. Sin la capacidad de ser misericordiosos con los demás. Pablo dice, con apariencia de piedad. Luz en la calle y oscuridad en la casa. Con apariencia de piedad, más contaminados con el pecado, como la gente, como los creyentes de la iglesia de los Corintios, que tenían todos los dones. Yo creo que ya estaban hasta inventando nuevos, porque ya los habían experimentado todos, pero vivían en desorden, en un puro pleito unos con otros, inmersos en el adulterio, en la fornicación y en la idolatría. Estos creyentes habían antepuesto sus experiencias, sus sentimientos y emociones a la palabra de Dios. Por lo tanto, vivían engañados, creyendo que estaban bien, cuando en realidad eran ciegos y guías de ciegos, y estaban envanecidos, les dice el apóstol Pablo, tanto que en 1 Corintios 5:1 les dice, ay,
tal fornicación que ni aún se menciona entre los impíos, entre los inconversos, tanto que el hijo tiene relaciones sexuales con su madrastra. Toda la iglesia lo sabe y nadie hace nada. Tenían cultos maravillosos y gloriosos, una falsa expectativa de victoria, y llegaban a la casa para seguir siendo la misma basura. Una de las principales consecuencias de creer así y no vivir por fe conforme lo establece la palabra de Dios es estar engañados. El problema de vivir así es que nos vamos a volver insensibles a la voz de Dios. Difícilmente vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo, pues estamos cegados por las emociones y las experiencias vividas cada día. Número 2, número 3. Esto quiere decir que vamos a andar por este mundo sin rumbo y sin dirección. ¿Cómo es que dice el dicho aquí en nuestro país? Como abejones de mayo, ¿ah? Los abejones entran a nuestra casa en cualquier momento y pegan en el cielo raso, pegan en el piso, pegan en la mesa, pegan en la pared. Bueno, como abejones de mayo, yendo de aquí para allá, sin rumbo y sin dirección, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Y usted ve a estos creyentes, con estas falsas expectativas de victoria, pero cuando usted les pregunta qué es lo que Dios quiere para tu vida, dicen, pues no sé. ¿Y qué vas a hacer con este problema y esta situación? Pues es que no sé. ¿Y qué decisión va a tomar? Es que no sé. Porque andan sin rumbo y sin dirección, capaces o incapaces de saber a dónde ir y qué hacer. Cometiendo errores, eso es lo peor de todo. Uno tras otro, como el rey Saúl. En una ocasión, el rey se había enfrascado en una situación y había inducido al pueblo a entrar en guerra con otros pueblos. Entre comillas, la costumbre era contar con la bendición de Dios. Y si le ofrecía a Dios una ofrenda o un holocausto. La persona responsable de hacer esto era el juez, profeta y sacerdote Samuel. Yo me imagino que ya Samuel seguro estaba entrado en años, no sé por qué se retrasó, ¿verdad? La mula no andaba bien, seguro no le habían puesto ahí las herraduras. La cuestión es que Samuel se retrasó. Y Saúl estaba desesperado. Estaba desesperado porque el ejército que él había convocado estaba desertando y los hombres se estaban aburriendo de esperar. Y bueno, si ya contamos con la bendición de Dios, aquí no estamos haciendo nada porque nos va a ir mal. Y comenzaron a desertar. Y donde Saúl vio esto, comenzó a desesperarse y a preguntarse, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora esto me va a salir mal. Y tomó una decisión. Traigan el cordero del sacrificio. Y lo sacrificó y lo ofreció él a Dios. En ese momento llegó Samuel. Y la pregunta que le hace al rey es, ¿qué has hecho? Porque ahora Dios te desecha. Si hubieses obedecido a Dios, Dios hubiese ratificado tu reino por siempre. Pero ahora, por no saber esperar, confiar y obedecer a Dios, tu reino es quitado y dado a otro hombre que tenga o que sea conforme al corazón de Dios. Y Saúl fue desechado, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer y tomando malas decisiones. La pregunta es, ¿que acaso Saúl no tenía la guía infalible de la palabra de Dios en sus manos? Por supuesto que sí. Él y cuanto rey ascendiese al trono la tenía. Por lo menos es lo que nos dice Moisés en el libro de Deuteronomio, y nos dice de la siguiente manera: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces, cuando tuviesen rey, ¿qué debían hacer? Versículo 18,
creo que dice algo así. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Sí, Saúl sabía. Él tenía que tener una copia de la ley de Dios para regir su vida, para no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Él tenía la ley, la palabra infalible de Dios. Pero seguramente no la leía. Seguramente no la estudiaba. Por lo tanto, no la conocía. Y lo peor de todo, no la creía. Vaya conmigo al libro de Hebreos, al capítulo 4, al versículo 2. Porque el autor de los Hebreos nos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces a veces uno pregunta de qué nos sirve leer la palabra de Dios, de qué nos sirve estudiar o memorizar la palabra de Dios si no podemos creer lo que la palabra de Dios dice. Parece ser que fue el caso de Saúl. Saúl andaba sin rumbo, sin dirección, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Porque teniendo la palabra de Dios en su mano, no la leía, no la estudiaba y no la creía. Si no podemos así regirnos por la única regla de fe y práctica que nos ha sido otorgada, sinceramente tenemos que estar mal. Pedro dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética, esta, más segura. Y debemos estar atentos a ella. Hay que leerla, sin duda alguna, hay que estudiarla, memorizarla, pero sobre todo hay que creerla. Ella es nuestra única regla de fe y práctica. Repito, la fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Si no nos podemos regir por lo que Dios ha dicho en su palabra, otra consecuencia: no podremos agradar a Dios, porque la palabra de Dios nos dice lo que debemos y lo que no debemos hacer. Nosotros no tenemos que entender por qué Dios, es que yo no entiendo a Dios. ¿Quién puede entender a Dios? Nadie puede entender a Dios. Es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios solo hay que creerle. Job casi se vuelve loco tratando de entender por qué había perdido a sus hijos y no a su esposa, porque había perdido todas sus propiedades, porque había quedado con una mano por delante y otra atrás, tirado en el suelo, siendo lamido y orinado por los perros del barrio. Casi se vuelve loco, porque a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. Y de repente Job dice: de oídas te conocía, hoy he escuchado mucho acerca de ti, mas ahora mis ojos te ven. Te he palpado en cada instante, momento y segundo de esta trágica prueba, y ahora te conozco. Y decía Job: mire, aunque usted me mate, con todo, yo voy a confiar en ti, porque tú tienes el control de todas las cosas. Máteme si quiere, pero seguiré confiando en usted. Después de que Job entendió y comprendió. Usted no entiende a Job, usted no entiende, perdón, a Dios. Usted cree en Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros no podemos regirnos por lo que Dios ha dicho en su palabra, no podemos agradar a Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6. Sin fe es imposible
agradar a Dios. O sea, si yo no puedo creer que lo que Él ha hecho en su palabra es la verdad absoluta, no puedo agradar a Dios. Por ejemplo, en tanto Abel llegó a agradar a Dios por hacer todas las cosas como se le pidieron, Caín tuvo que sufrir las consecuencias por no creer y hacer las cosas como Dios se las pidió. ¿De qué consecuencias estamos hablando? Rechazo y castigo. Y llegamos en una pura carrera, acomodándonos el pelo, limpiándonos las suciedades así del mundo. Señor, tarde, pero aquí estoy. Y necesito que tú me bendigas y me des. ¡Ey! Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no puedo creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, mira, se lo voy a decir así. Estoy listo. Porque lo único que voy a tener es rechazo y castigo. Génesis capítulo 4. Ahí en Génesis en el capítulo 4 algo se nos dice de esto. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, con apariencia de piedad, digo yo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Estaba bravísimo. Y le dice Caín a Abel, mira, preparé unas carnitas allá en el campo, con unas verduritas ahí, y quiero compartirla contigo. Y se lo lleva engañado al campo. Y cuando lo tenía en el campo, no sé qué tomó, un garrote, un palo, no sé, y lo mató. Hasta ese punto llegó su enojo. Porque Dios había mirado con agrado a Abel por haber creído en Dios. Porque Dios había mirado con agrado a Abel por haber hecho las cosas como se le pidieron. Y tomar un cordero y sacrificarlo a Dios. ¿Caín obedeció? No, Caín no obedeció. Si Dios quiere, picadillo y repollo. O sea, le voy a hacer una ensalada, una super ensalada, y se la voy a ofrecer si la quiere. ¿Qué sufrió? Rechazo y castigo. ¿Por qué? Porque Dios se complace más con nuestra obediencia que con ninguna otra cosa. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22, dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Recordamos el pasaje en el libro de Mateo, en el capítulo 7, cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor y Señor entrará al reino de los cielos. Pero ¿cómo, Señor? Si en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios, noches de milagros tenemos. ¿Cómo nunca os conocí? Apartados de mí, hacedores de maldad. Con apariencia de piedad. Pero conociendo la palabra de Dios, no creían en la palabra de Dios. El problema es de que si no podemos agradar a Dios, Dios no va a tener un buen concepto de nosotros. Es muy dada que la gente llegue a tocar la puerta de nuestra casa, pastor, don Carlos, mire, es que ando buscando trabajo y necesito una carta de recomendación. Yo hace muchos años que no doy cartas de recomendación a nadie. No en mi condición de pastor. Yo les puedo dar una carta de recomendación a título personal, como una persona que te conoce desde hace muchos años, como individuo, como persona. Pero la carta de recomendación que yo entregue no va a decir que yo soy pastor.
La pregunta aquí es que si necesitásemos una carta de recomendación de parte de Dios, Dios nos la podría dar. Dícese de Enoc, en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 5, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo creo que a veces nos debe importar o no nos debe importar tanto lo que la gente diga. Creo que sí debe importarnos, pero no tanto. Quizás lo más importante debería ser, ¿qué dice Dios de nosotros? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué concepto tiene Dios acerca de mí? ¿Por qué dice que Enoc tuvo buen testimonio o tuvo testimonio de haber agradado a Dios? Bueno, porque dice en Génesis 5:24 que caminó con Dios. Y en Amós 3:3 dice, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? O bien sea, Enoc era amigo de Dios, creía y pensaba como Dios. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles en Juan 15, les decía, vosotros sois mis amigos. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo que yo les digo. Por eso son mis amigos. Enoc hizo todas las cosas como se le pidieron. Por ejemplo, fue el primero en advertirle al mundo antiguo lo que sucedería si persistían en vivir alejados de Dios e inmersos en el pecado. Como no hubo otros hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio delante de Dios y fueron hallados justos por escuchar y hacer las cosas como Dios les había dicho. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quizás por eso aparecen mencionados aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Dice que hubo muchas personas, hombres y mujeres, óigame, que alcanzaron buen testimonio delante de Dios. O sea, eso sería como que, me imagino yo, hay una gran fila de personas que vienen a hablar con el Señor Jesucristo. Yo me imagino allá el arcángel Miguel repartiendo fichas, ¿verdad? Y entonces, toca la ficha número 15 y pregunta al Señor, mira Miguel, decime una cosa, ¿quién está en la puerta? Mira, en la puerta está Miguelito. Miguelito, sí, Miguelito, ¿se acuerda que vivía allá, que le esto? Trágame el archivo. Ay, Miguelito, sí es cierto. ¿Quién está de último? De último, doña Ana. ¿Se imagina esa fila? 250 millones a la décima. Y está de última. Doña Ana. ¿Cuál doña Ana? Aquella doña Ana, no se acuerda. No. Pásela de primero. ¿Cómo? Que la pase de... Y Miguelito, páselo de último. Los voy a atender a todos. Pero pásenme a doña Ana primero. Le advierto, es solo un ejemplo de lo que queremos decir. Y la palabra de Dios dice en el libro de Deuteronomio que nos pondrá por cabeza y no por cola. Que Dios tenga un buen concepto de Dios. Que Dios tenga un buen concepto de nosotros es muy bueno. Y no necesariamente para que nos ponga de primero en la fila. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pregunta. Si por agradar a Dios, si por tener un buen concepto delante de Dios, somos declarados justos, yo le hago una pregunta. ¿Y a quién escucha Dios? Salmos 34. El salmista nos dice en Salmo 34, en el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos
y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿A quién escucha Dios? A los justos, o sea, a los rectos, a los derechos, o sea, a los que hacen lo que es derecho, a los que hacen lo que deben hacer, porque la palabra justo o justicia es lo que quiere decir, lo recto, lo derecho, lo honorable, lo que debe hacerse, como Noé, como Abraham, como Gedeón, como Policarpo, que hicieron las cosas como Dios les dijo, no como Caín y Saúl, que decidieron hacer las cosas a su manera. Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16, él dice, sin más y no recuerdo, y la oración eficaz del justo. Y todo el mundo oye la oración eficaz. Dios oye todas las oraciones, Dios va a responder todo lo que yo pido, pero nunca escuchan la oración ¿de quién? Del justo. Es que tenemos que ser justos. Y una persona justa es una a la que Dios le dice lo que hay que hacer y va y lo hace. Porque Dios lo dijo. ¿Y a quién escucha a Dios? A los justos. De manera que si no podemos agradar a Dios y tener un buen testimonio delante de Dios, ¡ay, qué terrible! Tampoco Dios nos va a escuchar. He aquí el testimonio de Dios en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 16. Yo no me avergüenzo de ser llamado su Dios. Y recuerdo las palabras del Padre cuando el Señor Jesucristo se bautizaba. Dice, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y se escuchó una voz decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La pregunta aquí es si Dios podía abrir las ventanas de los cielos hoy y decir de nosotros, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no me avergüenzo de ser llamado Dios de Él. ¿O será todo lo contrario? De manera que el mayor, que sería perjuicio, de no poder vivir por fe, creyendo que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, es no poder agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, no tendremos un buen testimonio de parte de Él. No podemos ser declarados justos, menos considerados y escuchados, aunque celebremos noches de victoria todas las noches. Por lo tanto, una fe genuina, y es lo que queremos decir en nuestro discurso, nos llevará a creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Pero una fe genuina nos va a llevar a obedecer y hacer las cosas como Dios las pide. De lo contrario, le guste a usted o no, no es fe. Perdón, eso es fanatismo. Así, sin aceite. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Dícese del rey Josías, que hizo lo recto delante de Dios. Siendo muy joven, emprendió una lucha en contra de la idolatría, conforme a lo escrito en la palabra de Dios. Y el testimonio de Dios se deja escuchar sobre Josías. Porque dice que no hubo otro rey como él, ni antes ni después de él. Y quedó aquí preservado para los anales de la historia. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 23, en el versículo 25, no hay otro, ni habrá otro como Josías. Ese es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque después de encontrar el libro de la ley, el templo había sido dejado en desuso, requería mantenimiento, los rollos de la palabra de Dios estaban tirados por ahí y mandaron a limpiar el templo. Encontraron los rollos de la ley y se los trajeron al rey. Era su responsabilidad leer la palabra de Dios.
y cuando descubrió lo que la palabra de Dios, dio una orden. Quite todo el pueblo cuanto ídolo tengan en su casa y en los lugares altos. Los quitan. Él mismo tomó su ejército y arrasó con todos los lugares altos en las montañas y debajo de los árboles. Y emprendió una lucha contra la idolatría. Porque después de encontrar el libro de la ley y leerlo, decidió creer todo lo dicho por Dios en él. Eso es fe. Lingüísticamente, el diccionario Oxford Language, creo que se pronuncia así, define la palabra fe como un conjunto de principios y normas de comportamiento que determinan una actitud. Una virtud teológica del cristiano que consiste en creer la palabra de Dios. Y si lo entienden en Oxford, ¿por qué no lo podemos entender nosotros? La fe no es un poder, una varita mágica, como dicen algunos atrevidamente, capaz de mover la mano de Dios a nuestro favor. Para que nos dé todo cuanto nosotros necesitamos. La fe es un acto de nuestra voluntad, que consiste simple y sencillamente en creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Creemos, por lo tanto, obedecemos. Si no podemos creer, no podremos obedecerle. Y si no podemos obedecer, las consecuencias sobre nuestra vida, oiga, van a ser catastróficas. Esto digo si es que ya no las estamos sufriendo. Hay regidos por sentimientos y por emociones, incapaces de discernir la voz de Dios, sin rumbo fijo, sin saber qué hacer, tomando malas decisiones una tras otra, sin poder agradar a Dios, sin contar con un buen testimonio de parte de Dios, llenos de incertidumbre y de inseguridad. Hasta aquí hemos dicho que la fe no es un poder o una varita mágica que podamos usar a nuestro antojo. Hasta aquí hemos dicho que la fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Que la fe debe alcanzarnos para algo más que hacer grandes prodigios. Debe alcanzarnos para obedecer a Dios y hacer todo lo que Él nos pide, o de lo contrario nos ve. Y Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y Dios dice, amados unos a otros. Y Dios dice, amad a vuestros enemigos. Y Dios dice, perdonándoos unos a otros. Y Dios dice, soportándonos unos a otros. Y Dios dice, bendiciendo y no maldiciendo. La fe es un acto de la voluntad que debe guiarnos a tener control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Es un acto de fe que nos lleva a considerar lo que Dios ha dicho en su palabra, así nos duela. Yo conocí a una persona una vez, y termino con esto: perdonar, pastor. Perdonar yo. Yo puedo perdonar a cualquiera, pero a mis cuñadas jamás. Prefiero quemarme en los infiernos que perdonar. ¿Qué había llevado a esta mujer a pensar así? Usted puede decirme que la ira, que el enojo, que el resentimiento. Yo le digo a usted que la falta de fe. Porque la palabra de Dios dice que si nos dan por una mejilla, que pongamos la otra. Y esta mujer no podía perdonar porque simple y sencillamente no podía confiar en Dios y creer que lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Las consecuencias están ahí. Y podríamos estar viviéndolas por tener un concepto errado de la fe y creer que la fe es un poder y una varita mágica que nos concede todo lo que nosotros le pidamos a Dios. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien.